Buenos días, me acompaña en esta mañana el maestro Víctor Bata Fonseca. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales. El maestro Bata ha impartido las materias de Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales, Prospectiva de la Política Internacional y Estudios Globales y Complejidad. El día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de las teorías y las metodologías de las relaciones internacionales en la formación y la enseñanza de los profesionistas de las relaciones internacionales en México. Muy buenos días. Buenos días, Alfonso. Vamos a empezar con algunas preguntas más bien de orden personal sobre cuáles fueron tus motivos personales para estudiar relaciones internacionales y ya desde ese momento o posteriormente dedicarte a las teorías de las relaciones internacionales o a las metodologías de la disciplina. Bueno, pues yo me orienté por esta carrera un poco a partir como una respuesta a la efervescencia política que vivía el país. Yo muy chavo en la prepa, pero ya se veía eso, o sea, me atraía esa efervescencia política. Un poco también por las discusiones, pláticas que mantenía con mi papá, que era un militante panista, y la lectura del periódico que no faltaba nunca en mi casa. Siempre se ha leído el periódico por parte de mi papá y algunos de mis hermanos, y eso fue lo que me empezó a atraer hacia las cosas y los eventos sociales. Por eso me orienté a estudiar relaciones internacionales. En cuanto a por qué teoría, porque pienso que ver el periódico y ver la televisión no satisfacía muchas preguntas, entonces había que buscar interpretaciones, entonces por eso me fui orientando hacia eso. Y luego, los primeros semestres como estudiante, mi acercamiento con Graciela Arroyo a través de Alfredo Romero, los profesores de la facultad, eso me fue orientando a estos temas de la teoría y la metodología. ¿Y en este caso hay alguna adscripción, alguna teoría, alguna acercamiento, una posición personal sobre un enfoque teórico? Bueno, a lo largo de mi trayectoria académica he transitado por varias teorías. Me he acercado a la comprensión del mundo a través de varias teorías. En un principio fue, digamos que a través de la teoría de la dependencia y el marxismo. Por muchos años abracé esa orientación, escribí algunos artículos en los primeros números de la revista, concretamente en el número 31 tengo un artículo importante. Y luego me orienté un poco, quizás influenciado por la crisis de la URSS y el socialismo, hacia los estudios del futuro y la prospectiva, ¿no? Entonces trabajé algunos años, sigo trabajando algunos años esos temas, como que hacia dónde va. Un poco también porque el marxismo mismo no daba todas las luces necesarias para vislumbrar hacia dónde iba el mundo, ¿no? Y finalmente también por contagio favorable por parte de Graciela Arroyo, empecé a incursionar en esto de la transdisciplina y la complejidad, es donde ahorita estoy más o menos instalado, sin despegarme del marxismo. No sé, parece una tremenda contradicción, pero pues es parte de la complejidad, es que el marxismo se puede revitalizar complejizándolo. En el caso de los enfoques prospectivos, de los estudios de futuro, ¿en dónde se encuentran estos? ¿Es algo teórico o es más metodológico o cómo los podemos entender? Bueno, son eminentemente teóricos porque no hay nada empírico, o sea, el futuro no está ahí todavía, tenemos que lucubrar sobre él, ¿no? Aunque hay algunas tendencias que nos sirven de base para estudiar ese tipo de fenómenos, ¿no? Pero son evidentemente teóricos, aunque erróneamente en el plan de estudios de la carrera la materia está ubicada en el área de política, debería ser parte del tronco de las disciplinas teórico-metodológicas,
que es una forma de ver la realidad con trayectoria histórica hacia el futuro. ¿Y cuál sería la relación entre la teoría y la práctica en las relaciones internacionales? Pues yo creo que es indisoluble, ¿no? No podemos analizar la práctica política, la práctica internacional, la globalidad, viéndola directamente. Necesitamos unos lentes, y esos lentes son las teorías, son como una perspectiva que nos ayudan a comprender las cosas, interpretarlas, ¿no? Como te decía en la primera pregunta, no viendo la televisión y viendo las noticias o los periódicos vamos a entender el significado profundo de las cosas, sino necesitamos interpretaciones. Y para eso sirve la teoría, es una herramienta que nos sirve para vincular y entender lo que está pasando en la praxis política, ¿no? ¿Existe un paradigma dominante en las teorías y metodologías de las relaciones internacionales? ¿En México o en el mundo? Pues en el mundo y en México. Vamos a pasar después un poco a México, pero primero quizá a nivel mundial. Sí, yo creo que sí, los enfoques anglosajones son predominantes y irradian a todas las demás universidades del mundo. Yo supongo que todavía el realismo político, a pesar de que ha habido tanta proliferación de otros enfoques, sigue siendo muy dominante por el contexto, porque se está desarrollando y está impulsado por Estados Unidos, que es un actor dominante de la política mundial. La pregunta va dirigida sobre todo porque en algún momento se habló de que las relaciones internacionales eran una ciencia norteamericana o estadounidense. Entonces, en ese sentido, si existe todavía prevalece ese dominio de un país sobre la disciplina o no. Okay. Bueno, ha habido intentos en México un poco, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar mucho el marxismo en la facultad, ese era, aunque no haya sido explícito, era un intento implícito de romper esa tradición de dominio del realismo, de la teoría de sistemas y demás, ¿no? O sea que sí ha habido un intento de diversificar las visiones. Ahora, desde el pensamiento latinoamericano, pues también la teoría de la dependencia, la teoría del imperialismo, y ahora estos intentos de la metodología del sur, buscarían eso, ¿no? Desligarse un poco o diversificar la geopolítica del conocimiento en relaciones internacionales. En su experiencia, ¿hay igual preocupación por la enseñanza de las teorías en relaciones internacionales que por la enseñanza de la metodología para la investigación? Bueno, yo pienso que debemos pensar a la teoría y a la metodología juntas, como algo simbiótico, ¿no? O sea, algo que no podemos separar. Si lo pensamos así, como la teoría en sí, la podemos interpretar como dos cosas, como un método, como esos lentes que te decía, para interpretar la realidad, es un método, un gran método. Y después ya cuando la interpretas y escribes algo, ya es como una teoría, ya como un conocimiento ya producido, pero con la ayuda de ese mismo método. Pero también si entendemos al método, a la metodología como los procesos, los pasos, las estrategias para investigar, entonces sí la podemos separar un poco de la teoría, ¿no? Y decir que sí hace falta fortalecerla mucho en la facultad, ¿no? Ambas interpretaciones de teoría y metodología, ¿no? La macro, así como perspectiva teórica, y la metodología como los talleres donde se enseña a investigar concretamente, ¿no? A planteamiento de las hipótesis, a problematizar, a plantear preguntas adecuadas, a desarrollar procesos de investigación, a armar proyectos de investigación. Entonces sí se debe fortalecer mucho, creo, eso, que en los últimos planes de estudios se ha perdido un poco, según yo. En este último plan de estudios aprobado, el plan de estudios vigente, digamos que ganó el área teórico-metodológica precisamente no solamente con teorías 1 y teorías 2, sino con estudios globales y complejidad, pero se perdieron algunas materias de metodología. ¿Cuál sería el saldo favorable o desfavorable en este nuevo plan de estudios? Yo creo que favorable para los chicos que se quieren dedicar a la investigación, porque ellos ya supongo que ya saben los métodos,
Pero para el resto que se va a ir a trabajar afuera, que están estudiando esta carrera con la pretensión de trabajar en el sector público, en el sector privado, en el sector social y no dedicarse a la investigación, sí hay un saldo desfavorable porque no les estamos dando las herramientas para hacer investigaciones concretas sobre comercio, economía, turismo, etc., ¿no? O sea que sí hacen falta materias sobre metodología específica que les ayude a hacer investigaciones concretas, no aquellos planteamientos teóricos, transdisciplinarios, complejos, globales, pero sí investigaciones monográficas concretas, ¿no? O sea, hace falta que les demos mejores herramientas de ese tipo. ¿Y qué necesita un estudiante para convertirse en un especialista en relaciones internacionales? Bueno, primero yo creo que tener conciencia de los problemas de la humanidad, o sea, conciencia, si le preocupa lo que está pasando en el planeta, ¿no? Debe tener conocimientos básicos o también gusto sobre la geografía, o sea, ver dónde están situados los países que lee en el noticiero que están en problemas, ¿no? Son como herramientas fundamentales básicas. Y luego también conocimientos sobre la economía y la política también fundamentales o centrales. Yo diría que eso sería la materia prima para que un chico se meta a estudiar relaciones internacionales. Ahora, hasta ahí, ¿no? Para que teorice, para que se incline sobre la teoría sería un poco la pregunta. Bueno, ahí ya además de este bagaje geográfico, conciencia sobre los problemas mundiales o universales, tendría que tener un sistema mental muy centrado en preguntas, o sea, eso de por qué están ocurriendo las cosas, cómo ocurren las cosas, ¿no? Y a partir de ahí buscar perspectivas teóricas para darse respuestas, ¿no? Como que quien se dedica a la teoría reconoce que desconoce más de lo que conoce, o sea, lo desconocido es mucho para el que se dedica a la teoría, es mucho. Y entonces se requiere de estar constantemente planteándose preguntas y preguntas, aún ya el conocimiento terminado como una teoría específica sobre algo, requiere nuevas preguntas porque la teoría, como siempre va atrás del proceso, siempre se queda rezagada, entonces debe estarse reformulando a través de sistemas de preguntas. Entonces un chico que se pregunta siempre ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Es un chico que le gusta la teoría, ¿no? Pienso. ¿Y qué necesitaría alguien que desea dedicarse a la docencia de las teorías en relaciones internacionales? Híjole. Pues no un pensamiento abstracto como algunos quisieran, sino saber traducir el pensamiento abstracto en pensamiento sencillo. O sea, porque parecería que los que se dedican a la teoría debemos hablar medio confuso, abstracto, difícil de entender, pero más bien para enseñar ese pensamiento abstracto que los teóricos están acostumbrados a brindar, el que enseña las teorías debería aprender a traducir eso en planteamientos sencillos, porque las teorías no se dan nada más a los alumnos que quieren estudiar teoría, sino a los que quieren irse a trabajar al exterior o a las empresas. Entonces, planteamientos más sencillos, o sea, traducciones más sencillas de los planteamientos teóricos, yo creo que eso sería para la enseñanza. ¿Y cuál sería la mayor crítica que harías a la disciplina y especialmente a las teorías de las relaciones internacionales? Digamos, aquí podemos ubicarlo aquí en México o aquí en la... Sí, bueno, la mayor crítica al desarrollo de la disciplina aquí en la facultad, yo sería que muchos años nos atoramos discutiendo sobre la autonomía de la disciplina, tratando de diferenciarnos de la ciencia política, de la sociología y de la economía, ¿no? Y que seamos autónomos y por qué, y ese es nuestro objeto de estudio, y como si fuera nuestro de verdad, es nuestro objeto de estudio y eso nos hace diferentes,
sin pensar que pues, la economía también estudiaba la economía mundial y la política también estudiaba la política internacional, ¿no? Entonces, un poco ese fue un gran reto después. Otro fue que no logramos permear a todos los profesores que dan cursos no teóricos. O sea, no hemos logrado contagiar a los demás profesores de economía, de derecho, de las áreas regionales, que se requieren lentes teóricos para interpretar su realidad económica, jurídica, social, cultural. Entonces, no hemos podido contagiar a los demás. Y finalmente yo creo que al final como que superar esas dos cosas y proponer investigaciones transdisciplinarias. O sea, también no hemos sabido cómo integrarlos, no solo convencerlos de que deben hacer teoría, sino integrarlos nosotros a planteamientos transdisciplinarios desde el tronco de la teoría y la metodología, ¿no? Y en ese sentido, digamos, sería primero una crítica a esta comunidad de internacionalistas. ¿Qué pasa con el resto de los científicos sociales y políticos de la facultad? Bueno, también, aunque hay algunos sociólogos y politólogos que hacen relaciones internacionales sin estar diciendo que su planteamiento es de relaciones internacionales, caso concreto Jorge Márquez, por ejemplo, aunque es de relaciones, pero su ámbito es ciencia política, ¿no? Sí. Y otros, Arditi, otros, ¿no? También en la mayoría de los demás científicos sociales de la facultad hay también esa visión cerrada de lo social, ¿no? Esa mirada nacional, perspectiva nacional. Yo estudio América Latina, pero desde Argentina, desde Chile, sociedad civil, lucha de clases, feminismo. Sí, ellos tampoco no tienen la visión, no han podido trascender esos esquemas cerrados, ¿no? Hay un diagnóstico reciente sobre las relaciones internacionales o los estudios internacionales que dicen que sobre todo en Estados Unidos estos estudios se encuentran en un proceso de decadencia. Ya no se estudian las regiones, ya no se estudian los idiomas, digamos la importancia que tenía el ruso, por ejemplo, antes, durante la Guerra Fría en Estados Unidos. Se ha abandonado esto y por eso se encuentra en una decadencia. ¿Compartes este diagnóstico, esta visión? Para el caso digamos, de Estados Unidos o de las relaciones internacionales dominantes en el mundo. Yo creo que el contexto orilló, marcó, influenció esa perspectiva de pensarnos generalmente, globalmente, y no las especificidades. Digamos que antes, en el siglo XX o XIX, eran las especificidades como un rompecabezas, ¿no? Lo oriental, los estudios latinoamericanos, los estudios africanos. Y creo que la globalización puso un paréntesis en esas perspectivas, pero yo creo que se deben retomar. O sea, una visión compleja de lo global es las dos cosas, es lo global, pero lo local, ¿no? Entonces podemos estudiar África desde la globalidad, pero con las especificidades africanas, y Asia igual. Entonces supongo que no creo que esté en decadencia la disciplina, pero sí sufre esa generalización de sus perspectivas, ¿no? Esa visión demasiado amplia y que no aterriza en lo específico. Un poco en ese mismo sentido, ¿son importantes los contextos en la enseñanza de la disciplina y las teorías? ¿Y cuáles serían esos contextos más importantes o que impactan más esta enseñanza? De la CRI en México. Sí. Sí, bueno, son súper importantes. Como decía yo empecé a estudiar relación internacional por el contexto, y ahora igual, o sea, ahora es muy importante desarrollar la disciplina de las relaciones internacionales, y se está desarrollando en todo el país, porque la globalización lo impone, la globalidad lo impone, ¿no? La importancia cada vez más creciente de lo internacional lo impone, porque los problemas son universales, los problemas del medio ambiente, del ecosistema, porque los problemas del hambre son universales,
porque el papel de México cada vez es más importante en el mundo, por eso es parte del contexto, ¿no? Y porque en la UNAM y en la facultad se tiene conciencia de que México ya es un país protagonista de este entorno global, entonces sí es súper importante tener en cuenta ese contexto y a partir de ahí pues, fortalecer la disciplina que se encargue de interpretarlo bien, ¿no? De comprenderlo bien. ¿Y cuál sería el nivel político, digamos, de estos contextos? Así como la disciplina surgió un poco para satisfacer la demanda de funcionarios para el Servicio Exterior Mexicano, cuando surgió como ciencias diplomáticas, yo creo que ahora también el Estado, cuando dice que los contextos políticos, el Estado requiere internacionalistas bien formados, igual que lo requería en los 60, 70 cuando surgió la disciplina, ¿no? Funcionario. Pero ahora requiere internacionalistas no solo para el servicio exterior, porque no cabrían ahí todos, para las empresas, para los partidos políticos, para todos los ámbitos, ¿no? Porque el papel de México ya no se resume, no se reduce a la política exterior, sino su presencia es en muchos ámbitos. En el contexto actual de México, sobre todo de las campañas electorales que tenemos ahora, por ahí también alguien decía que la UNAM había sido un actor completamente rezagado o que había estado fuera de estos debates. ¿Consideras que tienen razón? ¿Y cuál debería haber sido el papel de la UNAM, digamos, en este debate? Sí, yo creo que sí. La UNAM no se vio en los debates. No sé si los candidatos tengan un asesor salido de nuestras filas, algunos de ellos. Bueno, hay 3 candidatos que tienen algunos estudios aquí en la UNAM. Sí, pero no en relaciones internacionales. No. Nada más, bueno, 2 de ellos de aquí de la facultad. Sí, pero no se ve presencia de internacionalistas en los partidos políticos así fuerte. El debate de Tijuana, que fue el abocado a ver México en el mundo, estuvo muy pobre, ni siquiera el que había sido canciller tuvo un desempeño brillante en términos internacionales, porque tenía los elementos para decir que México debía jugar un papel más importante en el mundo. Entonces, como estaba en la bronquita de atacar al contrincante, desperdició una buena oportunidad. O igual y porque no sabe mucho y lo que supo nomás se lo hacía en el servicio exterior, los secretarios y los directores generales. Pero ahí se perdió una buena oportunidad de que nosotros hubiéramos tenido presencia en los debates. No hay esa visión internacional, no hay esa preocupación, salvo lemas así como que Voces de México, una potencia, no hay más. Regreso un poco a la idea del pensamiento latinoamericano, que es un pensamiento muy robusto en muchos aspectos de las ciencias sociales, las ciencias políticas y sociales. También hay un diagnóstico del Foreign Affairs Latinoamérica, de que a pesar de que hay estas fuentes muy importantes de saber latinoamericano, no se han creado teorías latinoamericanas de las relaciones internacionales. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues la teoría de la dependencia es una teoría latinoamericana, no de todas las relaciones internacionales, pero digamos que es una teoría que explica una relación internacional central entre el centro y la periferia, ¿no? Esa relación de dependencia, no solo económica, sino que traduce también en dependencia y debilitamiento de las soberanías latinoamericanas. Entonces, se equivoca porque sí tenemos esa teoría. Que no la hayamos modernizado y actualizado, quizás, aunque sí hay planteamientos por ahí que lo están modernizando, de Boaventura de Santos, iría en ese camino. Entonces yo diría que pues, no hay una teoría general, o más bien no la debaten en el centro de las universidades anglosajonas, quizás no la debatan,
Y por eso se piensa que no hay teorías, porque como es endogámico ese debate del mundo anglosajón, tendríamos que hacer planteamientos en inglés y metérselos a las universidades para que los debatan. Pero yo creo que sí tenemos pensadores importantes que tienen una buena interpretación de las relaciones internacionales. ¿Cuáles serían las aportaciones más importantes para las relaciones internacionales desde México? Bueno, lo que yo decía como crítica al principio es una aportación, o sea, diferenciar la disciplina fue un atraso porque perdimos mucho tiempo en eso, pero se logró esa diferenciación frente a las otras disciplinas un poco. Y eso es algo ventajoso, quizás incluso en términos de distribución de los recursos en las facultades, en la universidad. Hay más proyectos en la UNAM de tipo global, mundial, ¿no? Hay estudios asiáticos y entonces eso quiere decir, ¿por qué? Porque ya hay un campito de estudios, un campo de estudios que se llama Relaciones Internacionales. Entonces eso es algo positivo, ¿no? No sé, otro, pues este intento de interpretar las relaciones internacionales del marxismo es también algo positivo. Y ahora en el siglo XXI, a partir de los trabajos de Graciela Arroyo, yo creo que la disciplina en México sí se fortalece con esta nueva visión del mundo, viéndolo como algo complejo, como un sistema complejo, no lineal, no causa-efecto como los otros enfoques. ¿Y cuáles serían los retos a futuro más importantes, tanto para las teorías de las relaciones internacionales como para la enseñanza de la disciplina en nuestro país? Bueno, para las teorías, lo que puse también al principio como problema es permear sobre los demás profesores, ¿no? O sea, que la teoría deje de ser un trabajo especializado de 10 profesores separados de las demás investigaciones de las otras áreas, economía, derecho, política, medio ambiente y demás, ¿no? Permear, o sea, y eso quiere decir generar proyectos, generar investigaciones transdisciplinarias, o sea, sin importar especialistas de dónde, o sea, con especialistas de todos los lados, ¿no? Y sobre todo, ¿y cómo hacer eso? Haciendo más accesible también para todos, para los estudiantes, para los otros profesores que no se dedican a estas cosas oscuras de la teoría, hacer más accesible quizás el diálogo académico, el diálogo transdisciplinar que debe haber. Yo creo que ese sería el principal reto. Muy bien, ¿algo más que quisieras aportar? No, gracias, me parece una buena iniciativa esto de recabar el pensamiento y las opiniones de los profesores. Ojalá también se hiciera de las otras áreas y para romper esos feudos, ¿no? Perdón. Un poco también es lo que es nuestra intención. Pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias y cerramos esta entrevista por ahora. Gracias.